Gracias por acompañarnos esta mañana. Prácticamente regresando del puente que tuvimos, pues nos encontramos con esta novedad de que ahora tenemos nuevas reglas para estar otorgando el subsidio para el empleo a los trabajadores y pues va a tener para la parte patronal algunas implicaciones respecto a esta disposición y bueno, la intención de estar aquí con ustedes pues es justamente hablar de ello, ¿no? ¿Para qué? Buenos días a todos los que nos están saludando. Qué gusto que estén con nosotros. Gracias. Muy buenos días a todos. Entonces, mire, la intención de que estemos aquí todos, los que estamos presentes en el aula, es hablar un poquito más de esto y qué sí va a pasar, en qué sí nos va a afectar en ambas partes, tanto la parte patronal como para el trabajador, y qué tenemos que hacer puntualmente en nuestros sistemas de nómina para poder cumplir con esta disposición. Entonces, empezamos como siempre con un marco conceptual, donde pues, ya sabemos, y esto a veces se pierde un poquito de vista, que el subsidio para el empleo es un beneficio fiscal que está enfocado a ayudar al trabajador a los que la autoridad considera de bajos ingresos. Sirve para pues, reducir el impacto del impuesto sobre la renta del ISR que tiene que pagar, porque al final, por concepto, todos tenemos que pagar impuestos, ¿no? Entonces, este subsidio, así como lo dice el decreto que está publicado en el Diario Oficial, actualmente está regulado pues por un artículo, el artículo 13º, aunque realmente debería decir que hasta el 30 de abril, ¿no? Estaba regido con este artículo, es muy antiguo, es de diciembre de 2013, pues, como antecedente, ¿no? Actualmente, bueno, como se venía llevando desde el 2013 hasta finales de abril, este subsidio que se le entrega al trabajador se estaba otorgando en base a rangos salariales, dependiendo de lo que ganara el trabajador, era el importe del subsidio que se le está entregando a vía nómina a nombre del gobierno a los trabajadores. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que dice el gobierno hoy? Que ha promovido el incremento salarial. Entonces, al estar incrementando los sueldos, como sabemos en contraparte, la tabla del ISR, mientras más alto es el salario, más alta es la tasa del impuesto que paga el trabajador. Es por ello que dice el gobierno que entonces ya no cumple con su función, porque ahora el trabajador al ganar más, pues paga más, entonces paga más impuesto. Entonces, en la tabla que nosotros conocemos, pues el subsidio se acaba cuando el trabajador rebasa el importe del último rango de la tabla, que son los 7.382.33 mensualizado, claro. Entonces, ¿qué dice el gobierno? Bueno, es que me doy cuenta que ya el subsidio pues ya no cumple con su función. Entonces, decidieron que vamos a sustituir la tabla de montos variables por un monto único que va a ser una cuota mensual equivalente a 11.82 del valor de la UMA y este valor, pues, evidentemente, año con año, se tendrá que ir actualizando. Entonces, en base a esto, este porcentaje de subsidio que se le va a entregar al trabajador va a aplicar a aquellos que no excedan los 9.081 pesos mensuales y sirve para disminuir el impuesto a su cargo. Ahí sigue esa función de que el subsidio sirve para pues, aminorar el impacto del impuesto que el trabajador tiene que pagar. Eso es lo que nos dice el decreto. Luego nos puntualiza los importes. Para este año estamos hablando que el subsidio parejo hasta los 9.081 pesos que el trabajador va a utilizar para minorar el impacto de su impuesto es de 390 pesos en base al valor actual que tenemos en la UMA. Y pues bueno, el gobierno siempre ha manifestado que va a incrementar los sueldos en un 20%. Entonces, esta decisión, del punto de vista de ellos, aporta, confirma ese incremento del 20% del salario mínimo general. Y bueno, nos habla de que se tiene que ajustar anualmente, como ya lo decíamos, ¿no?
Ahorita vamos a ver qué nos implica en nuestro sistema de nómina. Actualmente, los sistemas no tienen un parámetro que pueda cargar el valor como variable de la UMA aplicable a esta tabla. Entonces, no pasa nada, es muy sencillo. Vamos a ver cómo ajustar nuestra tabla, pero sí hay que estar pendientes de las próximas actualizaciones para saber si nos van a poner ya una variable o simplemente van a ser tablas que van a estar publicadas como lo ha hecho hasta ahorita nuestro proveedor, que es Aspe, ¿no? Muy bien. Aquí ya nos puntualiza para los que pagamos nóminas pues con un con con unos días de pago menores a un mes, que serían las nóminas semanales, las nóminas quincenales, las catorcenales. Nos habla de que tenemos que ir pagando la parte proporcional usando el factor de mensualización que ya la autoridad tiene previsto desde hace mucho tiempo, que es multiplicar el valor o dividir el valor de ese incentivo, del subsidio, entre 30.4 y multiplicarlo por los días en que corresponde el periodo de pago. Nuestro sistema de nómina ya lo hace de esta manera. Incluso tiene un parámetro desde toda la vida, desde hace muchos años, donde nos ofrece dos formas de cálculo del factor de mensualización. Nos permite hacerlo en base a la ley del ISR, mensualizar nuestras nóminas en base a 30.4, pero también tiene la opción de en base a días del año. Aquí hay que observar muy bien qué parámetro tenemos nosotros especificado. Si lo tenemos en base a días del año, porque a veces se usaba ese parámetro, porque los días de pago salían más exactos que por 30.4. No es tan transparente decir, lo voy a cambiar ahora a 30.4, porque el factor de mensualización va a mover un poquito las bases grabables y puede ser que nos dé un rango de la tabla un poquito diferente. En teoría, como ya no tenemos tantos rangos del subsidio, sino que ya es un tope, posiblemente no nos cause un problema. ¿Qué recomiendo? Si vamos a usar el factor de mensualización de 30.4, hagamos una vista previa, es decir, vamos a ponerlo en 30.4 si es que lo teníamos con el otro factor de mensualización y observemos qué tanto se movió mínimo. Si vemos que los montos no son significativos, dejemos de una vez el factor de 30.4 para que ya eso sea un estándar en base pues, a lo que la autoridad ahora nos pone por decreto. Sí es un hecho, y eso es importante decirlo, que independientemente del factor de mensualización, hay la posibilidad que los importes de nómina se muevan. Y de hecho, quienes estén en estos rangos hasta los 9.031 hacia atrás, el efecto que se tiene que observar es que ahora ganan más, que su monto a pagar de nómina puede ser mayor al que tenían hasta el 30 de abril. Esto es normal y para el patrón no le representa mayor problema porque ese subsidio, pues en vez de pagarlo o ese impuesto, en vez de pagarlo en línea de pago a la autoridad, ahora se lo da al trabajador. Porque es una de las preguntas, ¿no? Oye, es que mi nómina se movió y ahora me está dando un importe más alto. Esa es la idea, ¿no? De esta reforma, que el trabajador reciba más, aquellos que están en esos rangos salariales, ¿no? Justamente esa es la idea, es normal. Yo recomiendo que antes de mover su tabla, si lo tienen en base a días del año, muevan en base al factor del 30.4 y observen antes de mover su tabla qué tanto les pudiera haber afectado esto. Estimo que no debe ser demasiado. Muy bien. Entonces también nos habla para aquellos que pagan 2 o más meses, nos habla de lo mismo en el artículo segundo. Nos dice que tenemos que darles la parte proporcional, nos habla de usar otra vez nuestro factor de mensualización y dar las partes proporcionales que corresponden. También nos habla de lo que ya veníamos viendo en las disposiciones anteriores, que quien tenga más de un empleador, pues debe elegir a cuál de los dos le va a dar el subsidio. No puede recibir doble subsidio en caso de que tengan doble patrón, trabajen para dos empresas diferentes. Habla de que deben de comunicar por escrito
al patrón, al que le paga, que ya está haciendo uso del subsidio con una empresa o con la otra, ¿no? Y habla de que ese documento se debe de conservar para futuras revisiones de la autoridad. Esto es parte de lo que ya veníamos conociendo. Este sí es un tema que tenemos que observar. No es tan grave. Ahorita les voy a mostrar un precálculo que por ahí yo hice. Porque aquí sí nos dice, en el esquema actual, si el subsidio es mayor que el impuesto, se le hace una devolución. Aquí la autoridad ya está diciendo que si el impuesto es menor que el importe a pagar, entonces esa diferencia no podrá aplicarse ni se le entregará por concepto de subsidio para otros nóminas subsecuentes. Esto sí es algo que tenemos que cuidar. No vamos ya a hacer devoluciones de subsidio. Y pues bueno, nos habla también otra vez del factor de mensualización, que hay que hacerlo de acuerdo a la parte proporcional de los 30.4. Por eso sería recomendable que cambie su parámetro para ir alineados con esta disposición. Entonces, concretamente, ¿qué tenemos que hacer en nuestros sistemas de nómina? Bueno, pues ajustar la tabla del subsidio para los nuevos valores que nos está diciendo la autoridad. Para todos nuestros clientes que tienen póliza, ya tenemos un TXT que simplemente se sube al sistema para que no tengan que estarlo capturando, aunque realmente es algo muy sencillo, que ahorita vamos a ver cómo lo hacemos. Otro tema importante es verificar que el impuesto no sea menor que el subsidio, porque ya no va a haber esa devolución de que si el subsidio es mayor que el impuesto, pues resto me da un impuesto negativo y se lo doy al trabajador. Esa parte ya, de acuerdo al decreto, ya no va a suceder. Y yo tengo una corridita por ahí financiera que hice en Excel, que ahorita les voy a mostrar. Yo ya detecté en qué caso en qué importes pudiera llegar el impuesto a ser mayor. Tenemos actualmente dos versiones de NOI, que las dos están totalmente funcionales. Tenemos nuestro NOI 10 y tenemos el nuevo que es el NOI 11. Aspen ya está trabajando en hacer algunas adaptaciones para cumplir con esta reforma, pero solo van a ser en NOI 11. NOI 10 ya no tiene mejoras o cambios. Vamos a hacer todo, bueno, Aspen va a hacer todo esto en NOI 11, pero tampoco hay que preocuparse demasiado si no caen en el supuesto que les voy a mostrar. O sea, lo que voy es que por tema de vigencia de versión, sí es conveniente estar en la versión 11, pero lo pueden hacer de manera planeada, de manera calculada. No es un tema de una reforma fiscal como nos ha pasado otros años, que de pánico nos tengamos que cambiar a NOI 11. Yo sí lo recomiendo para estar vigentes y que cualquier otro cambio que se le vaya pues, a ocurrir a la autoridad en el camino, pues estemos preparados, ¿no? Otra cosa que también tenemos que estar pendiente es estar actualizando el valor del subsidio para el empleo cuando cambie la UMA. En NOI 10 no vamos a tener algún parámetro automatizado, podemos nosotros cambiar directamente en la tabla. En NOI 11 no sabemos el alcance de los cambios que está haciendo Aspen, es todavía muy pronto. Entonces, miren, les quiero enseñar, vamos por partes. Tabla. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto vía chat, la podemos revisar sin problema. Miren, este es nuestro NOI 10 porque es lo que la mayoría todavía tiene. El NOI 11 está todavía pues, por ahí despuntando, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer puntualmente? Aquí en nuestro menú de catálogos y consultas tenemos las tablas del sistema y tenemos que ir a la tabla 3, generalmente la 3, a menos que vengan de traducciones y se haya recogido en la tabla. La que tenemos identificada en los parámetros del sistema como la del subsidio para el empleo. Como ven, pues tenemos todos los rangos que dice la autoridad que ya no van a existir.
Entonces, tenemos aquí un botón que es para borrar. Vamos a ir borrando todos los rangos que ya no vamos a ocupar porque ahora nos dice que es uno solo. Ahí llegamos. Entonces son los 9081, lo confirmo. Sí, 9081. Y la cuota fija en este año son 390 pesos. Y es todo lo que hay que hacer en nuestra tabla. Y con eso ya se va a estar aplicando, incluso pueden reetiquetarlo cuando lo cambien, ¿no? Ponerle subsidio para el 2024 o 24, como para, uy, no cabe, tendríamos que abreviarlo, como para recordar que ya lo modificamos, ¿no? Ahora, por default es la tabla 3, por default. Eventualmente esa pudiera no ser nuestra tabla, hay que prevenirnos. Entonces, aquí en nuestros parámetros de la nómina, tenemos, perdón, del sistema, de momento, parámetros del sistema, tenemos la relación de tablas que usa el sistema, percepciones y deducciones, y aquí tenemos las tablas que está usando el sistema por default para que verifique que es la tabla correcta la que estamos ocupando. Y también en el trabajador tenemos pues las tablas que están especificadas, que se usan para vacaciones, para integración de salario. No está de más echar un vistazo a las tablas del sistema para ver si estamos ocupando pues las tablas correctas. Ahí tenemos la tabla de integración y pues bueno, si aplica o no aplica cálculo anual. Este es un vistazo general sobre las configuraciones. Ahora bien, si recuerdan, vimos por aquí de que nos dice la autoridad que en caso de que el impuesto sea menor, no vamos a hacerle una devolución. Entonces, me di a la tarea de hacer un cálculo con los rangos del impuesto para saber si había en algún momento un importe que nos diera pues menor al subsidio que la autoridad está determinando. Si vemos, el límite está más o menos como por acá, ¿no? En base a los 9,000. Entonces yo puse el límite de la autoridad, el excedente, el porcentaje, y aquí todavía nos da un ISR mayor al subsidio para el empleo. También hice un cálculo con el salario mínimo y el rango de la tabla que le corresponde, el excedente, el porcentaje. Todavía con el salario mínimo, el impuesto es mayor que el subsidio. Entonces, ¿en qué momento tengo que cuidar mi nómina? En que yo ahí hice mi cálculo en base al rango de la tabla que le corresponde. Si yo ya tengo una base gravable de 6,500 pesos, por un centavo que se pasa, ya tenemos ahí una situación donde a partir de ahí, si es menor, entonces el impuesto ya no debería, no me va a permitir, por el grado del impuesto, porque ya sería menor, no me va a permitir que yo esté dándole subsidio al trabajador. Entonces, ¿dónde está el punto de revisión? Pues verificar si yo estoy en riesgo de tener una base gravable con mis trabajadores aproximadamente de este monto, porque entonces sí tendría yo que vigilar que no me dé subsidio a devolver, porque ahora la autoridad dice que si el impuesto es menor, no le vamos a hacer una devolución de subsidio. Hasta ahí todo, ¿no? Entonces, estos son, digamos, los cambios. Sí, perdón, me dicen que en el ejemplo del salario mínimo,
Dice, en el ejemplo salario mínimo, no debería calcular ISR por lo mismo para el ejemplo de... No entiendo, ¿me puede dar un poquito más? Yo hice la operación matemática con las tablas de cuánto da de ISR y esto es lo que me da a mí aplicando la tabla, restando el límite inferior, el porcentaje sobre el excedente y la cuota fija. Y sigue dando ISR a pagar aquí. No sé si me pueda dar un poquito más de contexto, por favor. Es un cálculo matemático, o sea, es un cálculo matemático de lo que da, digamos, me di a la tarea de hacer un cálculo de cuáles podrían ser los importes de riesgo. Si esto por el decreto que me dicen, fundamento 93, ya desde aquí ya no debe de pagar ISR, pues entonces poniendo el límite, que es este, a partir de aquí no tenemos ningún riesgo de que nos dé un subsidio a pagar. Aquí el tema es que no nos vaya a dar un subsidio. Por ejemplo, si yo pongo 6,000, esto ya no está permitido. ¿Ven? O sea, ya no está permitido que si mi SR es menor que el subsidio, que yo le devuelva al trabajador 32 pesos. Es como que la nota, ¿no? A comentar. Entonces, esto es a grosso modo lo que implica la reforma. Puede haber, sí, concuerdo, puede haber temas de incapacidades donde a lo mejor la base gravable es muy pequeña, es totalmente, y puede dar subsidio a pagar. Por eso les comentaba que hay que estar vigilando las bases gravables, hay que estar vigilando todavía. Si tenemos NOI 10, todavía es gracias, Raquel. Sí, esto es un cálculo matemático, no estoy basándolo en ley ni nada. Es nada más para mostrar si hay o no hay mucho riesgo de que caigamos en el supuesto de que el ISR sea menor al del subsidio y que tengamos que devolver. El concepto es que ya no se va a devolver subsidio en ese supuesto que estamos hablando. Básicamente ese es el concepto, ¿no? Que quise yo mostrarles, que todavía en nuestro NOI 10 no tenemos un validador. eh, exactamente. En caso de que salga a devolver, ya manualmente en NOI 10 tendríamos que ponerle cero, dar de alta la percepción y ponerle cero. En ese caso, en el NOI 10, en el NOI 11, que es la versión que está vigente, ya lo están trabajando para que eso ya sea de manera automática. Es algo que sale muy rápido. Todavía hay tiempo para que Aspen nos incorpore, pero se va a llevar un tiempo. Y además, si tenemos la versión 10, sí tenemos que estar vigilando esa parte de que no nos dé a devolver subsidio. Esa es una parte importante, que no nos dé a devolver subsidio, porque entonces sí, como nos comentan, hay que ponerle manualmente el cero. Y aparte puede haber otras cosas, ¿no? Como incapacidades, faltas por ausentismo, que hacen que nuestra base gravable sea más pequeña de lo que normalmente es y puede caer en ese supuesto, ¿no? Y eso ya nos pasaba pues desde las disposiciones anteriores del 2013, ¿no? Eso ya nos pasaba y era algo pues que teníamos nosotros que revisar. Por aquí voy a seguir leyendo preguntas, ¿sí? Ujú. Si tomamos literal, como dice pues, en la publicación del diario oficial, aunque tenga incapacidades y le dé subsidio, pues ya no se le va a devolver. Le preguntan subsidio en el timbrado. Ah, o sea, el que sale se refieren del que sale en la nómina, ¿no? ¿Qué número es? Si es una nómina, digamos, estándar, hay que revisar qué ¿qué número tienen ustedes? Normalmente debería ser la de 100, pero eso depende de su parámetro que tengan en el sistema. Si abrimos las percepciones y deducciones,
Vamos a ver por fórmula, a lo mejor por fórmula es más fácil que lo identifique. El que se refleja en el recibo es el que dice menos sube, porque el otro es el subsidio para el empleo aplicado. A lo mejor así lo pueden identificar mejor. ¿Cuál es el que sale en el recibo con devolución o la devolución? Es este. Me preguntan también, hasta ahorita sí, nos preguntan respecto al cálculo ajustado que se hace fin de mes. Sigue siendo igual, solo hay que cuidar cuando hagamos el ajuste que no caigamos en el supuesto de devolución de subsidio. Nada más hay que cuidar esa parte. Para las nóminas semanales, para cualquier nómina, nos preguntan si el pago de mi nómina es semanal, el beneficio se verá reflejado en la última semana. De hecho, no, se va a ir reflejando en cada una de las nóminas, porque justamente nuestro sistema lo que hace es mensualizar el ingreso del trabajador, de ahí el factor de mensualización. Entonces, ¿qué hace? Toma el ingreso, ya sea semanal, quincenal, catorcenal, lo mensualiza, si tienen el parámetro en 30.4 lo hace en base al 30.4, aplica las tablas mensuales y luego lo divide otra vez en el factor de mensualización. Entonces, ese beneficio se va a ir dando nómina tras nómina tras nómina. Un posible riesgo cuando lleguemos al cálculo ajustado será que si tuvo incapacidades o tuvo alguna otra situación, pues bueno, tenemos que estar vigilando un poquito esa parte, ¿no? Les dice en resumen, hay que modificar la tabla del subsidio y en cada nómina revisar para ajustar de manera manual. Sí, de manera manual el subsidio para el empleo. Por eso les comento, no hay que hacer compras de pánico ya, pasarnos al 911. Creo que tenemos tiempo. Y aparte también Asper está desarrollando estas modificaciones en 911. Solo quiero que lo tengan por ahí presente. Ahora, la modernidad de nuestra vida, hoy por hoy, ya son las suscripciones. Pues prácticamente en todo, ¿no? Tenemos televisión streaming por mensualidad, tenemos muchos servicios que ya se pagan por mensualidad, incluso hasta el agua. Ya nos están, la modernidad nos está llevando a que todos nuestros bienes que consumimos, pues sean a través de cuotas mensuales. Entonces, el No 11 solo existe hoy por hoy en suscripción, tiene timbrado ilimitado y pueden seguir usando sus timbres, pero sí hay que considerar que la nueva versión de NOI, la 11, ya solo existe en suscripción y puede ser una suscripción anual, una suscripción mensual, lo que a ustedes les convenga más en cuanto a su flujo de efectivo. Y bueno, la deducibilidad ahora ya es del 100% al ser una renta, ¿no? Entonces, vayan pensando en tener no Johnson con calma, no es de pánico, solo hay que, como lo hemos comentado, ¿no? Revisar que no nos vaya a dar subsidio a devolver, cambiar nuestras tablas, ¿no? En lo que van planeando una migración a la versión 11 y Aspen en paralelo va trabajando en estas validaciones, como nos decían, es que si gana el mínimo no tiene que pagar ISR. Ah, bueno, pues eso ya está validado desde nuestro no IDEAS, que no lo pague. Este ejercicio solo fue matemático, como para darnos una idea, ¿no? Si había o no había riesgo. De pronto, en caso de un empleado con crédito Infonavit también recibe subsidio. Yo considero que sí, porque está basado en su base gravable. Yo creo que depende mucho de su base gravable. Si observamos el cálculo, todo tiene que ver con lo que acumula como gravable en sus percepciones. Considero que sí. O sea, me imagino que el tema es porque el crédito Infonavit puede hacer que su ingreso mensual quede por debajo, ¿no? De los 9.081. ¿Qué va a pasar? ¿Le va a tocar? ¿No le va a tocar? La referencia que tengo es en base a las bases grabables. Yo no leí en el decreto algo que diga que hay que considerar deducciones como crédito Infonavit, crédito Fonacot. El decreto no lo dice.
tendríamos que hacer preguntas muy puntuales en el SAT para saber cómo va a aplicar ahí. O si alguien del auditorio sabe, tiene información más puntual, es una pregunta muy interesante. Saludos desde Naucalpan. Hola, Betty, gusto en saludarte. Dice, en esta nómina semanal del 29 de abril al 5 de mayo. Oh, pregunta muy interesante. ¿Debo de hacer el cálculo ya con la nueva tabla? Muy interesante. Ahí, en teoría, tendríamos que hacer la parte proporcional del 1 de mayo al 5, ¿no? Yo no estoy muy segura si esto sea realmente el SAT está preparado para validar que yo calculé 2 días de nómina con el mes anterior y tengo 5 días en el mes siguiente, ¿no? O sea, en teoría, a lo mejor tendría yo que cortar mi nómina el 30 de abril y de ahí empezar a hacer una nómina de 2 días y una nómina de 5. No estoy segura si la autoridad pueda detectar cómo hice mi cálculo muy puntual en esa transición de abril a mayo. También es una pregunta muy interesante. Y yo creo que hay que plantearla directamente al SAT. Me dicen, aquí en la empresa se hace el pago de la nómina el día jueves. Si se timbró ayer, todavía con 4 personas con subsidio al empleo, ¿este subsidio no se compensaría o se deben cancelar? Miren, yo no lo cancelaría. Ayer estuvimos a 2 de abril. Yo no lo cancelaría. Yo lo que haría es, a partir de ahorita de las subsecuentes, pues aplicar la tabla que ya corresponde. No creo que tengamos gran tema por un día o dos, mi percepción, pero creo que también es una de las dudas que posiblemente la autoridad publique en su comunicado de preguntas frecuentes, ¿no? Me dice, ya generé mi nómina semanal sin la modificación del subsidio, ¿ok? En la siguiente nómina se realizan los ajustes de nómina. Sí, claro, cuando cierre el mes, Pati, cambiamos a cálculo ajustado y el sistema debe de hacerme mi cálculo en base a la nueva tabla, porque digamos, la primera nómina ya se fue normal, en la segunda ya pongo mi tabla nueva. Cuando haga el ajuste, ya va a considerar la tabla nueva. Nada más hay que vigilar que no vaya a dar subsidio en la última del cálculo ajustado. Sí, aquí Nieves también nos pregunta lo mismo. Es del 27 al 3 de mayo. Entonces, 27, 28, 29, 30, 31. Yo creo que tocó más días de abril que de mayo. Yo empezaría en la siguiente, con la nueva tabla. Les digo, es muy, muy específico. Un día, 2 días. No creo que la autoridad vaya a estar muy al pendiente, ¿no? Si se nos fueron un día o dos. Y el anual podrían venir ya algunas diferencias, porque ahí es donde la autoridad en el decreto también habla que todo lo anterior, pues se calcule como ya venía haciéndose, y en el cálculo anual, pues se hagan que solo se tome la parte correspondiente a los días que corresponden a mayo. Ahí es donde les comento que conviene ir pensando con calma, no de pánico, pero sí ir pensando en la versión 11, porque si la autoridad dice, sí, tú me tienes que hacer un cálculo anual considerando hasta el 30 de abril el subsidio que tenías y a partir del 1 de mayo lo demás, ASPE tendría que estar trabajando en hacer esas reformas y solo lo va a hacer con la versión 11, no lo va a hacer con la versión 10, porque ya es una versión que ya no tiene continuidad. Entonces, vayan pensando en su versión 11 con calma, sobre todo para estar preparados para esas preguntas que ahorita no tienen una respuesta certera, porque el decreto pues, no es tan claro, ¿no? Dice, en nuestro caso, hay muchas personas que no se les paga ni el salario mínimo y salen con subsidio. Ahí habría que revisar si son casos específicos, por ejemplo, que trabajan por día, que a lo mejor los contratan por obra específica y por eso mensualizado no llega a tener el salario mínimo, ¿no? Porque en teoría, si son trabajadores regulares que trabajan todos los días, no podrían estar ganando menos del mínimo, a menos que sean
jornaleros o trabajos específicos, que los contrato un día sí, un día no, o 3 días corrido y no, o por hora específica, a ellos se les debe de pagar la parte proporcional, de acuerdo a lo que dice el decreto. Con el que guste nos puede escribir y les pongo aquí mi correo. Les mandamos el decreto completito y la presentación con mucho gusto, que ya trae el resumen, ¿no? Y les podemos manejar el decreto o a mis compañeros de atención a clientes. Ahí están los dos correos. Nuestros números de WhatsApp, ahorita se los doy, que ese sí no me lo sé. Para preguntas o situaciones que nos quieran compartir, pues con mucho gusto.